Mateo capítulo 28. Dice Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bueno, estamos llegando al final de esta hermosa historia de redención, ¿verdad? Ahora, ustedes saben que en Marcos, capítulo 9, el evangelista ilustra allí algo que, bueno, también Lucas lo hace, Mateo también, pero Marcos agrega un detalle muy especial a su relato. Lo que aconteció allí fue que Jesús se transfiguró delante de ellos, ¿verdad? Pero noten el aporte de Marcos, yo lo leo en Marcos 9, versículo 9 también y 10. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Es decir, oyeron esto, lo discutieron, y no solamente una vez, se cree que por lo menos tomando los relatos, 3 veces Jesús le dijo que esto iba a pasar. Lo discutieron ellos, pero no captaron lo que Cristo quiso decir. No entendieron eso de que Él iba a morir e iba a resucitar de entre los muertos. Probablemente, hermanos, lo que le costaba entender no era tanto que Jesús pudiera resucitar. Si en su ministerio le vieron a Él resucitar personas, ¿por qué van a dudar de que Él pueda resucitar? Lo que les costaba entender es, según el concepto de que ellos y los judíos tenían en cuanto al ministerio del Mesías, de que tuviera que padecer y resucitar. Eso era algo como nuevo para ellos. No, al leer las escrituras del Antiguo Testamento no entendían. Durante tanto tiempo estaban esperando la promesa de Dios. Ahora es una realidad. Pusieron todas las fichas en Jesús. De repente Él dice que va a morir y resucitar. Y esa es la pieza que no podía encajar en el rompecabezas de los judíos y de los discípulos. Como si se preguntaran: ¿cómo se explica esto? Demostrame con la escritura para ver si es así. Eso se deja ver mejor. ¿Recuerdan cuando Jesús se reúne o se encuentra con 2 de sus discípulos que van de camino hacia Emaús? Ellos le dijeron al Señor: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de venir
que había de redimir a Israel. Parecía como que alguien le pinchó el globo a los discípulos. Jesús es la promesa, en Él se cumple todo. De repente Él muere y a la vez va a resucitar, y eso no podían entender. En otras palabras, su entendimiento como que estaba velado, ¿no?, para comprender la profundidad de esta verdad. No podían llegar hasta ese lugar. Por eso luego de la resurrección, ya cuando Jesús se manifiesta a ellos, en Lucas 24 les dijo en el versículo 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es toda la escritura del Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces ahora, con la evidencia de la resurrección y con el entendimiento ya más claro, abierto, no hay discusión alguna, sino adoración y posteriormente proclamación de lo que vieron y oyeron. Pero necesitaban esa experiencia con Jesús resucitado. Ahora, eso fue el mensaje que ellos anunciaron. Ese fue el mensaje que Pablo continuó. Y ese es el mensaje que la iglesia continúa el día de hoy proclamando también. Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿no? Hemos visto nosotros durante estos últimos domingos la humillación de Jesús, ¿no? Implicaba su agonía en Getsemaní, el arresto, el abandono de los discípulos también, juicio, sentencia, cruz, afrenta, finalmente entrega su vida por los pecadores. Pero la historia de la redención no termina allí. Estaría incompleta sin este evento el cual nosotros vamos a ver hoy, la resurrección de Jesús. Sin resurrección, nuestra fe es vana, decía Pablo. Es decir, este evento es indispensable para nosotros los creyentes, de hecho es el corazón del cristianismo. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco resucitaremos. Era el argumento que presentaban en 1 Corintios 15. Además, no podríamos creer, o no tendría sentido creer, en un Salvador que yace en una tumba, ¿no? Si Él está muerto y si está enterrado, si no resucitó, es difícil creer en un Salvador así. Pero también, como cantábamos hace ratito, no podríamos ser declarados justos si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos, porque la Escritura dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sin resurrección, tampoco tendríamos a alguien que interceda por nosotros. Pero Jesús resucitó. Por eso Hebreos 7:23 dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y podríamos seguir mencionando, ¿no?, motivos, razones por cual la resurrección de Jesús es importante y, como dije, el corazón del cristianismo, ¿no? Pero no es el propósito de esta prédica, ni tampoco es el propósito de Mateo presentar un escrito apologético o decirnos a nosotros por qué es importante la resurrección de Jesús. Él simplemente quiere contar, e inclusive contar no para ser creído, solamente cuenta lo que ha visto, ¿verdad? Y a eso vamos a prestarle atención, al testimonio de Mateo de la resurrección de Jesús. Cada evangelista aporta lo suyo. Usted puede hacer una lectura paralela, verá que cada uno añade algo en particular. Juan, sobre todo, brinda muchos más detalles que lo que hace Mateo. Pero vamos a prestar atención, título del Rey crucificado, resucita de entre los muertos. Y vamos a ver el testimonio de este evangelista, ¿no? En primer lugar, algo que, sobresale acá, ¿no? Algunos dicen que Lucas es el encargado de exaltar o de hablar más acerca de las mujeres. Pero los detalles que da Mateo también, hay un énfasis aquí en las mujeres, ¿no? Por eso notemos, en primer lugar,
que las mujeres son las primeras testigos de la resurrección. Esto comprende los versículos 1 hasta el 10, que no voy a leerlos todos, ahora voy a ir mencionando, pero Mateo da detalles muy interesantes también en este evento de la resurrección. Es muy fascinante y te atrapa verdaderamente. Ustedes saben que era una época, siglo I, bueno, después también, ¿no? Hasta no hace mucho, en la que la mujer no era tenido tan en cuenta, ¿no? No era tan valorada tampoco. Sin embargo, notablemente fueron las primeras en ver a Jesús resucitado y las primeras en testificar su resurrección, ¿no? No podemos, obviamente hay algo especial también en esto y no solamente un evento así porque sí. Ustedes saben que en aquel tiempo el testimonio de las mujeres no eran válidos. Necesitabas hombres. En boca de 2 o 3 testigos, pero estos 2 o 3 testigos tenían que ser hombres. No, el testimonio de una mujer no contaba. Pero aquí están, al pie del sepulcro, viendo y oyendo, ¿no? Mateo solo menciona a María Magdalena y la otra María. Pero también estaban allí Salomé, según Marcos, Juana y otras mujeres, o las demás, según Lucas. Un grupo de 7 mujeres, a lo mejor, 8, bueno, algo así, pero ellas fueron las primeros en ver a Jesús resucitado. Un grupo de mujeres que muy de mañana fueron al sepulcro, esto es interesante, no para encontrarse con Jesús resucitado. Nadie creía en la resurrección, no fueron eso. Fueron a terminar ese proceso de acondicionamiento que habían comenzado el viernes y que no pudieron terminar porque el sábado se acercaba. Otro evangelista dice que fueron para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Marcos dice eso. Compraron especias aromáticas para ir a ungirles, ¿no? Ahora, es interesante el verbo que utiliza Mateo al finalizar el versículo 1. Él dice que estas mujeres fueron a ver el sepulcro. Saben que este verbo en su idioma original, en este libro, aparece solamente 2 veces. Aquí y un poquito más atrás, en el capítulo 27, verso 55, para decirnos que estas muchas mujeres estaban mirando de lejos. Bueno, el idioma griego es aparentemente interesante, ¿no? Los diccionarios y léxicos dicen con respecto a este verbo, ¿no? Según su uso, es ser un espectador, discernir. El verbo se usa de uno que mira una cosa con interés y con propósito, implicando generalmente una cuidadosa observación de los detalles. Como notan, ver en este contexto implica algo más que mirar, ¿no? Se detuvieron o fueron con cierta expectativa al sepulcro. No podemos afirmar que fueron a esperar que Jesús resucitara porque no creían eso. No creían en la resurrección. De hecho, en este momento, María Magdalena, al ver que la tumba estaba abierta, sale corriendo a informar a los discípulos no de la resurrección, sino de que el cuerpo de Jesús no estaba. Aparentemente, ella dice, se lo han llevado o se robaron el cuerpo. Pero jamás se le ocurrió, Jesús resucitó. No esperaba eso, ¿no? Pero por el uso que se le da a este verbo, a lo mejor alguna expectativa tenían para ir al sepulcro. Algo podía llegar a suceder. Le vieron hacer muchas cosas asombrosas en su ministerio, como que la historia no podía terminar así. Así que podemos decir que fueron como un espectador va a ver qué ha de suceder, ¿no? Con ese interés se acercaron al sepulcro. Y Dios le permitió tener un privilegio impresionante, ¿no? Ser las primeras. Es obvio que estas mujeres amaban a Jesús. Hay varias mujeres, incluso algunas eran esposas de intendentes, adineradas, y que siguieron a Jesús y le sirvieron también. Probablemente ellas ayudaban económicamente para que Jesús pudiera llevar adelante su ministerio, si estaba dedicado a tiempo completo, ¿no? Así que había un grupo de mujeres que le amaban y estas mujeres eran una de ellas. Y ese amor al Señor las impulsó a venir al sepulcro, a comprar las especias aromáticas y a exponerse también. Salieron muy de mañana y recuerden que la tumba estaba velada por soldados romanos, estaba el sello romano y ellas de todas maneras
se acercaron al lugar. Y aquí comienza, hermano, algunos detalles únicos de este evangelio. Hubo un gran terremoto, dice Mateo. Qué interesante que Marcos, Lucas, Juan no quisieron contar eso. Y solamente Mateo informa que hubo un gran terremoto. Por el contexto parece ser un terremoto local, en ese lugar específicamente. Ahora llama la atención, ¿no? 2 terremotos en 3 días, cuando Jesús muere y ahora que el ángel desciende y ya Jesús está resucitado. Evidentemente Dios está informando algo a través de estos fenómenos también, ¿no? Es como que la muerte no podía retener al autor de la vida. Y Él resucitó y aún estas condiciones lo muestran también así, ¿no? Muy, muy interesante el detalle. Dios está diciendo algo por medio del terremoto. Ahora, dijimos que para hacer rodar esa piedra se necesitaba por lo menos 3 hombres. Pero esto es para hacerla rodar. Según algunos escritos antiguos, se cree que para levantar esa piedra se necesitaba unos 20 o 25 hombres. Pero bueno, el ángel la removió inmediatamente y estaba sentado arriba. Son mayores en fuerza y potencia, dice la escritura, ¿no? Un comentarista decía que por el verbo que utiliza este ángel como que arrojó la piedra inmediatamente así, ¿no? Y por eso estaba también sentada arriba. Ahora, a lo mejor uno se pregunta, ¿con qué propósito viene un ángel a remover la piedra? Bueno, podría decir alguien para que Jesús pudiera salir, pero eso es incoherente, ¿no? Ya no condice con el cuerpo que ahora Jesús tenía. Él ya había resucitado, no estaba dentro de la tumba. Además, su cuerpo ya no estaba sujeto a los límites físicos ni al tiempo. Recuerdan que más adelante Él se presenta a sus discípulos y por la forma en que Juan lo cuenta, aparentemente Jesús atravesó las paredes. Pues la puerta estaba bien cerrada con una gran traba, pero ya su cuerpo no está sujeto a eso y atravesó las paredes. Bueno, se podría decir mucho del cuerpo, porque uno dice, bueno, pero es una forma de fantasma, pero a la vez comió con su discípulo, ¿no? Es extraño, pero ese es el cuerpo que nosotros semejante tendremos también cuando resucitemos de entre los muertos, ¿no? O cuando el Señor venga y nos lleve con Él. Bueno, no quiero detenerme mucho en el cuerpo tampoco, ¿no? Pero eso es lo que hizo. Más bien el ángel remueve la piedra para que las mujeres pudieran ver que la tumba estaba vacía. El evangelista Marcos aporta que esa era una de las preguntas que las mujeres se hacían mientras iban caminando al sepulcro. Decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y ni se imaginaban que un ángel iba a hacer el trabajo por ellas, ¿no? Ahora, a pesar de que tenían esa duda, igual se acercaron al sepulcro, ¿no? Por eso me hace pensar que tenían cierta expectativa, ¿no? No digo la resurrección, pero no sé, que algo pasara, ¿no? Bueno, un ser imponente, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Impresionante este ángel. Ustedes saben que en ocasiones los ángeles se han manifestado a los hombres, pero como hombres. Tal es el caso de Abraham, Lot, que ni siquiera se imaginaban que estaban hablando con un ángel, pero en este caso apareció de otra manera, ¿no? Y eso fue lo que impresionó a los soldados y le produjo cierto shock emocional y por eso quedaron tendidos como muertos, ¿no? En el griego temblaron. Los soldados tienen la misma raíz que terremoto, como que sus cuerpos experimentaron algo que los sacudió completamente, ¿no? El temor los invadió. Estaban aterradísimos. William Hendrickson dice que estaban tan sobrecogidos de temor que si alguien hubiera estado presente en aquella escena, difícilmente hubiera adivinado qué temblaba más, la tierra o los miembros de la guardia. Y eso que eran soldados valientes, ¿no? Estos tipos están acostumbrados a momentos de tensión, pero se ve que esto no pudieron soportarlo. Bueno, su cuerpo no lo pudo aguantar y a pesar del coraje y del dominio propio que tienen, los sobrepasó, ¿verdad? Ahora las mujeres también tuvieron miedo, pero no al punto que tuvieron los soldados. No vamos a discutir quién tiene más miedo, las mujeres o los hombres, ¿no? Cada casa es un mundo, como dicen algunos. Pero se ve que el ángel o el Señor, mejor dicho, no permitió que llegaran al mismo estado que estos soldados romanos. De hecho, él mismo las consuela, ¿no? El ángel, como diciéndole, tranquilas, no se pongan mal como estos
soldados. Por eso les dice, no temáis vosotras, como estos hombres, y esto es tremendo, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mientras estudiaba esto pensaba, ¿era necesario nombrar la cruz? ¿Era necesario que el ángel dijera al que fue crucificado? Me hace pensar a mí en el impacto, hermanos, que la cruz tuvo para los seres angelicales también, ¿no? Ellos estuvieron presentes en Getsemaní, consolando al Señor, dándole fuerza, fortaleciéndole. Acá también, y seguramente expectantes mientras su Creador era crucificado, ¿no? Y acá lo menciona otra vez al crucificado. Seguro que el cielo estuvo conmocionado por el Señor Jesús en la cruz. Ahora, creo que también el ángel no está simplemente informando, sino cantando victoria, como quien dice, de la victoria de Cristo sobre la muerte, afirmando su victoria. Su mensaje es claro, el crucificado ahora está vivo. Eso que a ustedes les ha impactado profundamente, la cruz y la muerte, fue derrotado. Ese fue el mensaje, como ustedes saben, del cual Pablo se aferró y lo hizo, como quien dice, el eslogan de todo su ministerio, ¿no? A los corintios dijo en 2 oportunidades, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y luego, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ese siempre fue el mensaje de la iglesia. Nosotros predicamos al que fue crucificado. Y qué hermoso que el ángel también lo menciona aquí, ¿no? Continúa el ángel en el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hay como una amorosa reprensión también acá, ¿no creen? En las palabras del ángel a las mujeres. Ustedes no entendieron, por lo tanto no creyeron a las palabras de Jesús, de que resucitaría el tercer día. Pero como Él dijo, así sucedió. Vean ustedes mismos. Muy interesante también que menciona, vean dónde fue puesto el Señor. Este fue el título que Jesús gana según Filipenses 2 al ser resucitado entre los muertos, ¿no? Él es el Señor. Lucas dice, según estos ángeles, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Bueno, las mujeres entraron al sepulcro. Tomando los otros relatos, podemos ver que eran 2 los ángeles que aparecieron. Según Marcos, uno tenía el aspecto de un joven que estaba sentado del lado derecho. Aquí Mateo solamente está mencionando uno, ¿no? Ahora, ¿no creen que vale la pena preguntarse por qué las mujeres tuvieron este privilegio de ser las primeras? ¿No creen que quedaría mejor que los discípulos de Jesús, los 11 que quedaban, fueran los primeros en ver a su Señor resucitado? Ya que estuvieron con Él 3 años aprendiendo, oyendo y luego van a ser encomendados. Uno esperaría que ellos fueran. Ahora, se han sugerido varias respuestas con respecto al privilegio de estas mujeres. Menciono algunas, pero no podemos afirmar ninguna como la correcta, ¿no? Un comentarista sugiere que se debió a que Dios escoge a los débiles para confundir a los fuertes. Otro sugiere que las mujeres fueron recompensadas por su servicio fiel al Señor en Galilea. Bueno, eso me gusta, pero también había hombres, ¿no?, fieles. Otro más sostiene que, así como la muerte vino por una mujer en un huerto, también la nueva vida se anunció primero a una mujer en el huerto. Pero no sé si podemos echarle toda la responsabilidad a Eva, ¿no? Creo que Adán es más responsable que la mujer. Incluso otros proponen que se debió a que la tristeza más profunda merece el gozo más profundo, o que el amor supremo merece el privilegio supremo. Bueno, en verdad no lo sabemos, ¿no? No sabemos por qué las mujeres primero. ¿Alguien puede decir que Dios así lo quiso y eso es todo? Bueno, y está bien también, ¿no? Pero llama la atención, hermanos, que sean mujeres, ¿no? El pastor MacArthur dice que esto es análogo a la realidad de que mientras más cerca esté un creyente del Señor y su obra, más va a ser testigo y a experimentar el poder del Señor. Aquellos que están allí cuando el pueblo del Señor se reúne para adorar y orar, que están allí cuando se enseña la palabra,
que están allí cuando los perdidos son ganados para Cristo, que están allí cuando se está sirviendo a otros en nombre del Señor, que son regulares en sus tiempos de oración privada, son aquellos que experimentarán más a menudo y de primera mano la obra de Dios. Y a lo mejor podemos decir que así eran estas mujeres, ¿no? Estaban al pie de la cruz, están aquí en el sepulcro también, y de alguna manera el Señor les recompensa, ¿no? Siendo las primeras en verle a Él resucitar. Hay una encomienda también para estas mujeres, versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Hay una comisión antes de la gran comisión, que vamos a ver el domingo que viene si el Señor permite. Estas mujeres cuyo testimonio en una corte no sería válido, pero ellas deberían decir a los discípulos nada más y nada menos que Jesús resucitó de entre los muertos. Según el evangelista Lucas, no le creyeron. Y le parecieron locuras las palabras de las mujeres. ¿Por qué razón? ¿Porque no creían en la resurrección o porque eran mujeres? A lo mejor 70-30, digo yo. Fue en ese momento que Pedro salió corriendo con otro discípulo, que creemos que es Juan, fue al sepulcro y él se volvió a su casa maravillándose y el otro discípulo regresó creyendo, ¿no? Según el testimonio de Juan. Hay detalles que Mateo omite, pero al entrar al sepulcro se encontraron con los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús enrollado en un lugar aparte. Tremendo, ¿no? La noticia que las mujeres llevarían no era solamente que Jesús había resucitado, sino que, según el tiempo verbal, está yendo ya hacia Galilea, como lo había dicho, y allí se iba a encontrar con sus discípulos. Esto ha llamado la atención de muchos comentaristas. El hecho de, ¿por qué un encuentro en Galilea? ¿Por qué no ahí mismo en Jerusalén? Obviamente hay otros encuentros antes de ese encuentro en Galilea. También, como siempre, se sugieren algunas respuestas. Primero, cumplimiento de la promesa. Antes de su muerte, Jesús les dijo, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, Mateo 26. Su encuentro allí, entonces, estaba confirmando su victoria sobre la muerte. Es una buena posibilidad esa. Segundo, Galilea fue el centro de su ministerio. Allí llamó a básicamente todos los discípulos para que comenzaran a seguirle. Enseñó en las sinagogas y realizó muchos milagros. Mateo 4, 12 al 17. Volver a Galilea cerraba el ciclo de su obra terrenal y preparaba a los discípulos para la misión global. Y tercero, muy relacionado con lo anterior, Galilea simbolizaba la extensión del Evangelio. Galilea era conocida como Galilea de los gentiles, un lugar de diversidad cultural donde habitaban judíos y gentiles. Jesús los llama, se quiere reunir ahí con ellos para mostrar que el Evangelio no sería solo para los judíos, sino para el mundo entero. Y en Galilea fue el último encuentro de Jesús con sus discípulos y luego ascendió, ¿no? Esa es la razón de que los cita a ese lugar. Así que las mujeres, versículo 8, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí les salió el encuentro diciendo, salve. Qué impresionante, hermanos. Tengan en cuenta la época en la que ocurren estas cosas. No era como ahora que encontrás en cada esquina una mujer corriendo y uno no sabe ni siquiera por qué. Era indecoroso para aquel tiempo que una mujer corriera. Era mal visto. Además, ustedes saben, la vestimenta de las mujeres eran túnicas largas. Y una mujer corriendo, bueno, eso levantaría parte de su ropa y era muy mal visto. Sin embargo, estas mujeres lo hacen igual. El temor, sobre todo el gozo de sus corazones, las llevó a romper todos los esquemas, ¿no? Y no era para menos. La noticia era que el Salvador había resucitado de entre los muertos. Esa es, hermanos, la buena noticia por excelencia, que aún el día de hoy sigue llenando los corazones de gozo. Esa tumba está vacía. Jesús no está ahí. Él resucitó, vive y regresará por segunda vez para salvar a los que le aman, los que aman su venida.
¿Cómo no van a tener gozo estas mujeres? ¿Cómo no van a salir corriendo? Bueno, a muchas mujeres cristianas parece que se les acabó el gozo de tener a un Cristo resucitado. No quieren venir los domingos a celebrar la resurrección porque están a lo mejor sin vehículo y caminar cuesta mucho. Dale, corre como estas mujeres a oír del Señor Jesús y corre a otros también para decirles que Él está vivo y reina. El gozo de tener a un Cristo resucitado no debe acabar nunca, hermanos. Nos tiene que acompañar siempre, porque Él vive para siempre, ¿no? Por ahí cronológicamente uno se confunde un poco con los eventos, al tomar todos los relatos de los 4 evangelistas, ¿no? Pero fue así. María Magdalena, ni bien llegó al sepulcro, lo vio abierto, no entró, salió corriendo inmediatamente a los otros discípulos. Pero las otras mujeres sí se quedaron y vieron a los 2 ángeles. Luego María Magdalena regresa con Pedro y Juan, y cuando estos 2 se van, ella tiene su propio encuentro con Jesús. Bueno, esos son los detalles que brinda mejor el evangelista Juan. Pero volviendo a estas mujeres, mientras salían corriendo, aparece el Señor y les habla, ¿no? Cuando Jesús apareció a 2 discípulos que mencioné que iban de camino hacia Maús, ¿recuerdan que ellos no le reconocieron? Un forastero, decían. Después su corazón se encendió cuando les abrió las escrituras, pero en su momento el aspecto del Señor era diferente. Necesitaban algo más, que el Señor le quite el velo. Pero a estas mujeres quiso revelarse tal como le habían conocido, inmediatamente, ¿no? María Magdalena recién se percató de que Jesús era Él, el resucitado, cuando le llamó por su nombre. Eso lo habíamos estudiado acá con el Evangelio de Juan, pero estas mujeres inmediatamente supieron que era el Señor. El saludo de Jesús implica regocijo, es como si les dijera gozaos. Algunos dicen que era el saludo típico de la época, como para nosotros decir hola. Pero las mujeres reaccionaron inmediatamente con adoración, abrazaron sus pies y le adoraron. El verbo expresa, mejor dicho, la idea de asirse fuertemente. Agarraron los pies y no querían soltarle, ¿no? Y de alguna manera pienso que eso, no sé si será nuestra reacción cuando le veamos al Señor, ¿no? Y puede ser también, ¿no? Cuando estemos con Él en el cielo, nos agarraremos fuertemente de Él. No le querían soltar, aparentemente. Qué hermoso eso, ¿no? Y ahora Jesús aceptó la adoración por cuanto es Dios, ¿no? Ustedes saben que algunas sectas diabólicas, como la de los testigos de Jehová, creen que Jesús tienen sus diferentes opiniones según quién golpee la puerta de tu casa. Pero algunos dicen que es Dios, pero no es el Dios verdadero. Es un Dios inferior. Supongamos que eso es cierto. Entonces estas mujeres están cometiendo idolatría, porque están adorando a alguien que no es el Dios verdadero, ¿no? Pero bueno, ellos se contradicen con su misma Biblia, ¿no? Por cuanto Jesús es Dios, recibe la adoración de estas mujeres, ¿no? No dice fuera, no. Él es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y tiene que ser adorado. Ahora, básicamente, Jesús le encomienda lo mismo que el ángel, que vayan a Galilea, pero añade algo muy interesante como resultado de la cruz. Él dice, mis hermanos. Esta es la primera vez que Jesús menciona o llama así a sus discípulos, mis hermanos. Y de discípulos a hermanos hay un cambio notable, ¿no? E implica algo mucho más cerca. El comentarista Clark dice, esta es la primera vez que nuestro Señor llamó a sus discípulos por este adorable nombre. Ellos, sin duda, pensaron que su Señor les reprocharía por su anterior cobardía e infidelidad, pero al hablar así les da la completa seguridad en los términos más tiernos de que todo eso había pasado y estaba enterrado por siempre. Qué impresionante el carácter de Jesús, ¿no? Qué ternura con estas mujeres y también con los discípulos.
Había tanto para reprochar a esos 11, ¿no? Dale, me abandonaron todos y encima lo voy a llamar mis hermanos. Nada de eso. Vayan y díganle a mis hermanos. Wow. Porque todo se trata de lo que Él hizo, no tanto de lo que uno está haciendo por Jesús. Por medio de la cruz es que nosotros llegamos a ser hermanos de Jesús e hijos de Dios por implicación, ¿no? Y ser hermano de Jesús implica algunas cosas. Primero esa, somos hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo, no somos simplemente seguidores, sino coherederos con Él. Y qué privilegio tenemos, como dice Hebreos 2, Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y miren que tiene motivo para avergonzarse, ¿eh? Pero no, somos sus hermanos. Ahora, si con la voz del ángel salieron corriendo, con la voz del Señor, capaz que la iba llevando caballito una a la otra, ¿no? Hasta llegar a los discípulos. Tremendo lo de estas mujeres. Juan cuenta más acerca de el encuentro de Jesús resucitado con María Magdalena. Después pueden pispear el Evangelio y hay más detalles. ¿Recuerdan por qué lloras? Y ella creyó que se habían llevado el cuerpo del Señor. Pero me impacta esto porque después del encuentro con Jesús, lo único que sabemos de María Magdalena era que fue una mujer que tenía 7 demonios en su cuerpo y Jesús lo expulsó y ella es libre. Y qué privilegio era, ¿no? Qué privilegio. De endemoniada a ser testigo del Señor resucitado. Impresionante. Por eso digo, todo se trata de lo que el Señor hace con personas que son un desastre, ¿no? Pero así es el Señor y lo mismo pasa con nosotros. Ahora, nadie que quisiera ser creído en una historia de un hombre que resucita entre los muertos hubiera incluido a las mujeres como primeras testigos, si era obvio que su testimonio no era considerado como válido. Pero Mateo no quiere ser creído. Esto tampoco es un tratado apologético, no. Él simplemente cuenta un hecho histórico innegable. El rey que fue crucificado resucitó de entre los muertos y primeramente apareció a un grupo de mujeres. Y eso es todo para él, ¿no? Y es lo que ha estado impactando a millones de personas. Bueno, así que las mujeres fueron las primeras, ¿no?, en ver a Jesús. Fue una hermosa reacción la que tuvieron. En segundo lugar, notemos ahora la triste reacción de los judíos ante la resurrección. Verso 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bueno, bien lo dijo Pablo, ¿no? El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Y aquí tenemos un ejemplo de ello, ¿no? La cita fue de 1 Corintios 1. Pero qué contraste, ¿no, hermanos? Entre la manera de responder que tuvieron las mujeres a la resurrección y la manera en que estos hombres responden ante el mismo evento, Jesús levantándose de los muertos. Pero de alguna manera, esto marca que solamente hay dos posibles respuestas ante la resurrección de Jesús. O lo crees y tu corazón se llena de gozo y eres salvo, o la rechazas, inventas una excusa y eres condenado por toda la eternidad al infierno. Según lo que creas de la resurrección de Jesús, depende de tu eternidad, ¿no? Pienso que es un mensaje importante entonces. Ahora, es muy diabólico lo de estos hombres, el gran porcentaje del Sanedrín, porque que ellos no quisieran creer en Jesús y en la resurrección, vaya y pase. Pero el Sanedrín se oponía y no quería que todo el pueblo supiera que Jesús resucitó. Primeramente porque ellos iban a ser declarados como falsos, ¿no? Pero por otro lado tampoco querían que crean en Jesús. Impresionante. El Señor les dijo en una oportunidad, Mateo 23:13, ¡ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando también. Y es impresionante la mentira que inventan. Es más fácil y más razonable creer en la resurrección que creer en la mentira que estos hombres se habían inventado.
Primero dieron mucho dinero a los soldados. Ustedes saben, es época de fiesta pascual. Miles y miles de personas se acercan a Jerusalén. La caja del templo está bastante jugosa y estos hombres son los que administran el dinero. Tienen mucho en su poder, mucho en sus manos, y se necesitaba bastante dinero para sobornar a los soldados también, ¿no? Porque la mentira era muy descarada. Dieron mucho dinero a los soldados. Segundo, tenían que hacerles creer a todos, incluso al gobernador, que se robaron el cuerpo. Es muy difícil creer esto. Y es muy absurdo también. Legalmente, si un soldado se dormía en su horario de trabajo, que es lo que tienen que decir los soldados, y sobre todo, si se violaba el sello romano que estaba bajo su custodia, los soldados tenían que morir. Era su trabajo, su deber. Además, si estaban todos dormidos los soldados, ¿cómo sabrían que fueron los discípulos que se robaron el cuerpo del Señor? O se hacían los dormidos. Esto es como cuando la madre le dice al que llama, decirle que no estoy, ¿no? Y el chico sale y dice mi mamá que no está. Una historia semejante. Absurda. Pienso también que si esto fuera así, como inventan, las autoridades romanas enviarían al FBI de Roma, inmediatamente hacen una investigación, se llegan a los discípulos y todos a la cruz. Pero no hicieron eso. En ningún momento persiguieron a los discípulos, ¿no? Alguien dijo, la manera más sencilla de haber refutado la resurrección era localizar el cuerpo y exhibirlo para que todo el mundo lo viera. Eso es lo mejor que podían hacer. Todo fue una falsedad, acá está el cuerpo. Pero contra la verdad no se puede hacer nada. Solamente inventar alguna excusa o tratar de contrarrestarla con la mentira, pero no se puede hacer nada, ¿no? Los judíos también, como notan, estaban confiadísimos en su influencia para con Pilato. De alguna manera ellos se la iban a rebuscar para que les crean en esta historia, ¿no? Ustedes saben, lo tenían como agarrado de la mano. Entonces, bueno, algo iban a inventar. Así que los soldados hicieron caso a los judíos en lugar de hacer caso a su superior, ¿no? Y es notable como Mateo cierra la sección. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, unos 30 años después, que es cuando Mateo escribe su evangelio, todavía se seguía propagando esta mentira, de que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Y seguramente mucha gente prefería creer esa fantasía, ¿no?, que creer a la verdad. Porque hay algo en la naturaleza humana que se inclina por la mentira. Sabés que es mentira, sabés que es falso, lo querés creer igual, ¿no? Esa es nuestra naturaleza caída. Por eso se necesita la influencia del Espíritu Santo para creer en la verdad. Si no, no se puede, ¿no? La resurrección es un hecho histórico innegable. Cualquier persona que haga uso de la razón y que tenga un corazón abierto a la verdad puede corroborarlo. Me gusta el libro El caso de Cristo. Probablemente lo han leído. No sé si está en la biblioteca, ¿no? Creo que no. De Lee Strobel. Él básicamente se dedicó a hacer una investigación acerca de si de verdad Jesús resucitó. El hombre no era creyente y terminó creyendo. Decía, no puedo negar, la evidencia es abrumadora. Este hombre resucitó entre los muertos y terminó creyendo. Y cualquiera que dude puede hacer lo mismo, ¿no? Utilizar la razón, investigar y se da cuenta, no, imposible. Este hombre resucitó. Bueno, hay algunas cosas en las que podemos pensar para finalizar, ¿no? Cuestiones teológicas y prácticas. Primero, la resurrección confirma la autoridad absoluta de Cristo. Jesús cumplió su palabra. Él venció a la muerte, demostrando que su autoridad es suprema en el cielo y en la tierra. Y si Él tiene toda autoridad, es alguien en quien podemos confiar, ¿no creen? Y podemos someter nuestras vidas ahora y hacerle nuestro Señor. Porque si no lo hacemos ahora, de todas maneras en algún momento lo vamos a hacer. Vamos a tener que doblar nuestras rodillas delante de Él, reconocerle como Señor, pero será demasiado tarde.
porque seremos condenados. Es hoy el día que tienes que reconocer que Jesús es el Señor y resucitó de entre los muertos. Segundo, la resurrección transforma a los testigos en mensajeros. Las mujeres no solo vieron la tumba vacía, sino que recibieron el mandato de anunciarlo. Y todo creyente, hermanos, es llamado, a igual que estas mujeres, a testificar que Jesús resucitó entre los muertos. Esa es tu misión aquí en la tierra y mi misión también. Hablar de la resurrección con fidelidad y valentía. Hermanos, el Evangelio no es solo para ser recibido, sino para ser proclamado. No es algo para que te lo guardes en tu corazón, es algo para que otros también se enteren. Así es como quien dice, sobrevivido el cristianismo durante todos estos siglos, testificando y testificando, hablando de Jesús. Si estas mujeres y luego los discípulos que vieron al Cristo resucitado se lo hubieran guardado para sí, ¿qué sería de nosotros hoy? Pero gracias a Dios que fueron anunciando. No podemos cortar la cadena nosotros también. Sigamos con el mismo eslabón de anunciar a Jesús resucitado de entre los muertos. Entonces pregunto, ¿estamos compartiendo con gozo la victoria de Cristo sobre la muerte? No te lo guardes para ti. Diles a otros que Jesús resucitó. Esa es tu labor. A mí me asombra tantas cosas los creyentes comparten en sus redes sociales, también yo. Pero ¿por qué tan poco del Cristo resucitado? Si en última instancia eso es lo único que vale. Todo lo demás es pasajero, ¿no? Pero no esto. Tercero, la resurrección de Jesús cambió el lamento de muchos en gozo supremo. Si vos no sos un creyente, es más que obvio que vivís una vida triste y vivís también en una mentira, porque solo hay esas dos posibilidades. Pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y no solamente salvo, tu corazón se llenará de gozo, al igual que estas mujeres. Vas a tener paz para con Dios, por haber creído en aquel que vive. Estas mujeres estaban llenas de gozo por haberle visto a Jesús. Nosotros no le hemos visto resucitado, pero las evidencias de su resurrección son innegables. El gozo es innegable. La transformación de las vidas es innegable. La obra de su Espíritu Santo es innegable. Las Escrituras es innegable también. No podemos negar eso. Evis Carballosa escribió: la resurrección de Cristo es el principio y el patrón de una vida de gozo con aquel que puede calmar la tempestad, echar fuera demonios, vendar las heridas, abrir los sepulcros, cancelar la deuda del pecado, consolar los corazones tristes y generar paz en la vida. En el poder de la resurrección que vivimos, aprendemos y creemos por toda la eternidad. En cuarto lugar y último, una advertencia también. El Rey que resucitó de entre los muertos un día se sentará como juez a juzgar a vivos y muertos. La Biblia dice, Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese juicio será terrible para aquellos que han preferido ignorar la resurrección de Jesús. Lo lamentarán, pero será glorioso para aquellos que la creyeron. La gran pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de los que creen en la resurrección de Jesús o de los que la niegan? Si crees en aquel que venció la muerte, resucitando al tercer día, serás salvo. El glorioso mensaje del Evangelio, ¿no? Bueno. Oremos. Te damos las gracias, oh Dios. Qué impresionante es la resurrección para nosotros. Nuestro Señor, nuestro Salvador, venció la muerte, resucitó y vive. Y vendrá por segunda vez. ¿Cómo nos emociona eso, oh Dios? Pero a veces hay tantas cosas que opacan esa verdad en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios,
a no perder el gozo de tener un Cristo resucitado. Ayúdanos también a decirle a otros que nuestro Cristo vive, reina y vendrá otra vez. Danos fuerza, gracia. En su nombre oramos. Amén.